título de este mensaje es ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué es que Dios permite que suframos o que haya sufrimiento en la tierra? Dice Job 14, versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. El cristiano debe aprender y debe aceptar que va a haber sufrimiento en este mundo y debe aprender a reaccionar al sufrimiento en este mundo. La palabra sufrir significa sentir una persona un dolor, una enfermedad o un trastorno físico. Ya puede venir por diferentes razones, diferentes causas el sufrimiento a la vida de un cristiano. Ahora, el hecho del sufrimiento ha captivado al mundo entero. Habemos cosas horribles donde millares de personas sufren y la pregunta es siempre, ¿por qué sufrimos? La gente hace estas preguntas cuando voy a evangelizar. Si Dios es amor, ¿por qué permitió y me dejan saber algo que les ha sucedido? Estoy pasando por este problema. ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué murió fulano de tal? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué sufrimos? Hay gente que cuando no hay una respuesta al sufrimiento, determinan entonces que Dios no existe. Ese fue el caso de Steve Jobs, el hombre que inventó la compañía Apple. Formó la compañía Apple e inventó muchos aparatos que usted y yo utilizamos el día de hoy. Cuando era un jovencito, él fue a sus padres y les preguntó por qué es que hay tanta muerte en África, hay tanta hambre en África. Y no encontró una respuesta satisfactoria y determinó entonces que Dios no existía. Piense en el sufrimiento. Algunos estamos sufriendo quizás a causa de nuestra enfermedad o algunos problemas que tenemos familiares y nos duele, pero hoy tenemos que aprender algo. Vamos a aprender que el sufrimiento es parte de la vida y Dios sabe todo sobre el sufrimiento. A veces venimos a cuestionar a Dios como que si Dios no supiera de este asunto, cuando Él mismo nos dio un libro entero llamado Job que trata del sufrimiento. Y no solamente Job, el libro de Salmo y otros muchos libros más donde encontramos respuestas del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? En primer lugar, vamos a escribir ahí, el sufrimiento es universal. Yo sé que este es un tema que podrá ser muy delicado y muy difícil para muchos, especialmente aquellos que en estos momentos están atravesando por una prueba o están sufriendo, pero quiero que usted reconozca que Dios en su palabra nos enseña que el sufrimiento es universal. Hay una manera bíblica o una perspectiva bíblica de lo que es el sufrimiento. Escriban, pero yo creo que no les puse ahí las letras A, que usted llene los vacíos porque hay bastante que cubrir. En primer lugar, vamos a ver el sufrimiento para los hombres en general. Leímos Job 14:1, pero quiero que lea Eclesiastés 2:23 conmigo, por favor. Dice, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Esta es una realidad. Desde que nacemos sufrimos. Vamos creciendo y madurando y hay sufrimiento, hay sinsabores. Dice la Biblia que aún hay molestias en el trabajo y hay dolor continuo. Esto es verdad para todos los hombres. Nuestra vida, dice la Biblia, que ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Pero letra B, vamos a ver el sufrimiento para los cristianos en particular. Para los cristianos en particular. Hay quienes dicen que un creyente no debe sufrir. O sea que si usted sufre, entonces usted está bajo pecado y no tiene la bendición de Dios. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el sufrimiento es algo natural. Leamos en Santiago 5:14. Dice, ¿está alguno enfermo? ¿Entre quién dice ahí? Entre vosotros. O sea, aquí el escritor de Santiago le está diciendo a sus lectores que quizás hay un creyente, porque su audiencia son creyentes, hay un creyente entre ustedes que se encuentra enfermo. ¿Hay algunos entre nosotros que se encuentran enfermos en estos días? La Biblia nos enseña claramente que hubo creyentes que sufrieron enfermedades físicas. Pablo tenía enfermedades, no sabemos cuál era su enfermedad. Algunos especulan que era una enfermedad en los ojos y que él no podía ver bien. Si usted lee al final de la carta de Romanos, vemos que otra persona escribió la carta. O sea, Pablo le dictó y él lo escribió. En un pasaje dice la Biblia que los tesalonicenses quizás por amor a Pablo le pudieran dar sus propios ojos, como quizás aludiendo que él tenía enfermedad en los ojos. La Biblia dice que él tenía algo, un aguijón en su carne. Siendo Pablo mismo, él vivió con una enfermedad. En Filipenses, Pablo habla de un consiervo llamado Epafrodito,
que estaba enfermo y enfermo casi hasta morir. En Timoteo nos deja saber que Timoteo tiene problemas de estómago. Y después en 2 de Timoteo se nos escribe de un hombre llamado Trófimo, que también se encontraba enfermo. Entonces, ¿los creyentes pueden enfermar? ¿Quiere decir que se enferma porque está en pecado? A veces sí, pero no necesariamente quiere decir que es por la maldición de Dios. Puede ser simplemente por un virus por ahí. Por venir a la iglesia, ¿ya? Y usted saludó a un hermano y ya se enfermó. Usted vino a la iglesia. Quizás es un resfriado que le da. Quizás es simplemente parte de nuestro cuerpo. Algunos de nosotros vamos a tener alguna enfermedad crónica. ¿Sabía usted que los creyentes en la Biblia murieron también por enfermedad? Había una mujer llamada Tabita que ella enfermó y murió. Era una buena mujer, tenía buen testimonio. Entonces le estoy diciendo todo esto porque quiero que usted sepa que no es siempre la causa de una maldición o que no está bien. Porque hay quienes van a decir, si tú no estás bien, en tu salud significa que estás mal. Ahora, también existe el sufrimiento por Cristo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, habrá tribulación. En Filipenses nos dice la Biblia que uno va a padecer por Cristo, pero quiero que lea 1 Pedro 4:12, por favor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Ahora, este pasaje se lo está escribiendo a cristianos que están sufriendo. ¿Usted escuchó de aquellos que murieron en Nigeria hace unos cuantos días? Y eso no aparece en los medios. Eso es impresionante. O sea, usted puede maltratar a una persona por cierto color y todo el mundo empieza a ver los noticieros y todo. Y hubo más anuncios de estos multimillonarios que murieron bajo la presión del mar, que más de 200 cristianos ser matados por ser cristianos. Eso me impresiona a cuánta gente le importó la implosión de este submarino. Y lo siento, lo lamento por la muerte de estas personas. No me estoy gozando de ninguna forma, pero eso fue lo que dominaba todos los periódicos, todos los medios. Toda la gente estaba hablando de esto, pero ni una mención de 200 cristianos en Nigeria ser asesinados por ser cristianos. Niños pequeños, pequeñitos, bebés entre todo ese grupo. En el mundo vamos a enfrentar aflicción, tribulación, persecución, y es parte de la vida cristiana, es parte del sufrimiento. Gracias a Dios vivimos en un país donde el gobierno nos protege, donde tenemos los mismos derechos que cualquier otro, aunque seamos cristianos. Si alguien se empieza a meter aquí, rápidamente llamamos a los oficiales y vienen y nos ayudan, gracias a Dios por ello. Pero habrá un tiempo quizás en nuestro país, y hay en este tiempo gente sufriendo por Cristo. El sufrimiento para los creyentes en particular es real, porque se enferman también, mueren también y sufren por Cristo. Pero número 2, vamos a escribir ahí la causa del sufrimiento. ¿Cuál es la causa principal del sufrimiento? Bueno, según la Biblia, la causa principal, letra A, es el pecado. El pecado es la causa principal de todo el sufrimiento. Desde el principio, en Génesis capítulo 2, le dijo que si comiera de ese árbol del bien y el mal, ciertamente morirás. Y dice Romanos 5:12 de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este pasaje claramente nos dice que el pecado entró, la muerte vino a este mundo a causa del pecado de un hombre, y ese hombre se llama Adán. Ahora, usted y yo no podemos explicar el problema del sufrimiento aparte del pecado, según la Biblia. Note en Juan 5:14 que nos deja saber que la causa del pecado es la enfermedad. En este caso dice Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, pero no peques más, para que no venga, ¿qué dice ahí? Alguna cosa peor. Este hombre estaba enfermo y fue sanado, ¿y qué le dijo Jesús? No nos siguiendo en esa vida, porque te va a venir algo. Entonces, ¿quiere decir que muchos cristianos están enfermos quizás por su pecado? Oh, entonces sí, ¿verdad? No estamos diciendo que siempre es la causa, pero sí vemos que es una causa por la cual la gente se encuentra con enfermedades, es por su propio pecado. En un momento voy a explicar otros pasajes donde dice la Biblia que no todas las enfermedades son, sino a veces Dios tiene un propósito. Pero vea Santiago 4:1, hablando de las guerras y tanta gente que muere en estas guerras. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras
y los pleitos entre vosotros, note esta frase, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros, ¿qué dice? Miembros. Estas guerras que usted y yo oímos o hemos escuchado, o hemos leído, todas inician por el pecado que está dentro de nosotros, o las pasiones que están en nosotros. Entonces vemos que la causa principal de todo sufrimiento es el pecado. Letra B, parte del sufrimiento es causado por el diablo. Es muy interesante notar que Satanás es el que provoca el pecado y él tiene gran parte del sufrimiento y las enfermedades. Vaya conmigo a Job, capítulo 2 en su Biblia, por favor. Recuerde que Job es un libro escrito para contestar por qué sufrimos. Y nos demuestra que Satanás estaba detrás del sufrimiento de Job. Satanás causó la ruina económica de Job. Satanás causó la muerte de 10 hijos de Job. Y Satanás tiene poder para afligir. En Job 2:9 dice la Biblia así, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. ¿Qué dice ahí? Job 2:9, ¿sí están ahí? Entonces, ¿a dónde están ustedes? ¿Primera de Job o segunda de Job? Vaya a Job 1, versículo, a ver, creo que estoy perdido yo aquí. Job 1, 2:7, gracias hermana, mira, cuando presten atención. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, mire, y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Quién afligió a Job? El diablo. Muchas enfermedades vienen a causa del diablo. Así dice la Biblia. Quiere aprender dónde viene el sufrimiento, quieren culpar al Dios, pero aquí ¿quién permitió que afligiera a Job, Satanás a Job? Pero ¿quién es el instrumento de la aflicción aquí? Satanás. Mire Job 1:12, por favor. Quiero que usted también sepa que Satanás está limitado. Juan 1:12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Le dice Dios a Satanás, haz lo que tú quieras con él. Nada más a él no le hagas nada. Y lo va a hacer sufrir. ¿Qué es lo primero que hace? Le quita todo su ganancia económica, todo. Completamente arruinado. Mata a sus siervos, mata todo su ganado, destruye todos sus cultivos, todo lo que tenía, lo destruye. Y después mata a sus hijos. Y aún permanecía fiel. Entonces ahora viene y le dice, es que deja que toque su cuerpo. Bueno, dícele a una sarna, una enfermedad. Todo esto es Satanás. El apóstol Pablo también sufrió a causa de Satanás. Según Corintios 12:7 dice así la Biblia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de ¿quién dice ahí? De Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, ¿quién está abofeteando o golpeando a Pablo? Satanás. Es un aguijón. ¿Qué es un aguijón? ¿Cómo? ¿Pero qué es un aguijón literalmente? ¿Un pico? Dice que ahí está abofeteándolo y abofeteándolo. ¿Quién es? Mensajero de Satanás. En Apocalipsis 2:10, mire lo que va a hacer Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, ¿quién? El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Satanás tiene poder para afligir. El diablo dice, te va a echar en la cárcel. Y aquí va al otro extremo. A veces la gente cuando le va mal, le dan mucho crédito al diablo a veces. Yo sé que el diablo tiene su parte, tiene su rol, pero toda esta gente que está sufriendo a causa de Cristo, usted vio a Job, vio a Pablo, vio a estos en Apocalipsis, ellos están sufriendo por la causa de Cristo. Me acuerdo una vez habíamos sido planeado en un campamento de jóvenes, ya un hombre mayor,
Y le dije, ¿vas a ir al campamento? Y dice, no, no tengo dinero. Le dije, ¿cómo no tienes dinero? Y dice, es que no he encontrado trabajo. Dijo, oh, ¿y por qué no has encontrado trabajo? Dice, es que el diablo no me deja. ¿Cómo está eso? Hay una diferencia, ¿no? Cuando uno no puede encontrar trabajo, pero otra cosa es ser flojo y echarle la culpa al diablo. Eso es lo que estaba diciendo, es que Satanás no me deja levantarme temprano. ¿A qué hora te levantas? Como a las 11, pero es porque el diablo no me deja. No, hay que no culpar al diablo para todos nuestros problemas, pero crea una cosa, que el diablo sí está detrás de mucho de nuestro sufrimiento. Cuando usted sirve a Dios, ahí tiene una posición. Por eso muchos cristianos, cuando toman decisiones de servir a Dios y determinan, voy a ser fiel a Dios, voy a caminar con Dios, ¿usted cree que el diablo se va a quedar con las manos cruzadas? Viene una gran oposición y el diablo dice, vamos a ver si es cierto. Yo he escuchado a cristianos decirle a sus seres queridos, ya te veré en un año a ver si sigues como cristianito. Ya te veré, qué bueno, pero ya te quiero ver en unos 5 años. Y el diablo no solamente dice, ya te veré, él va a hacer todo lo posible para detenerlo, para desanimarle. Sí, va a afectar su trabajo porque de pronto usted tiene un gran trabajo y decide, yo voy a servir a Dios, voy a poner a Dios primero y le empieza a faltar el trabajo. Ahí viene Satanás para desanimarle, para causarle ese tipo de sufrimiento. Usted quiere servir a Dios, hay problemas familiares, usted quiere servir a Dios y Satanás es el gran adversario. Número 3, vamos a ver las razones de sufrimiento. La Biblia nos da varias razones de por qué sufrimos y podemos identificarlas en 5 grupos. Letra A, vemos por la fragilidad de la vida. O sea que la vida es frágil. En Salmo 39, del 4 al 5, el salmista escribe esto: hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo, ¿qué dice ahí? Frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Recuerde que el sufrir y la muerte son parte del curso natural de todos los hombres. Una vez le enseñé a mi hija un video de una niña que tenía como 3 años, y era un video donde la niña maduró muy rápido. O sea, era un video que corría rápido. Y se miraba a la niña creciendo, a ser una de 10, una de 15, una de 20, 25, 30, ya es una mujer, ya tiene 40, 45, 60, y cuando empezó a ver las arrugas y cómo se hizo viejita, empezó a llorar, así me voy a hacer yo. Y le dije, sí, ¿tú crees que tu abuelita así nació? Le decía a mi abuelita, le decía a mi mamá, como me veía, como te ves, me veía. Y como me ves, te verás. Y ahora mi mamá me lo decía a mí. Y estamos madurando, vamos creciendo. ¿Qué está sucediendo con nuestro cuerpo, mis hermanos? En Corintios Pablo escribe, el hombre exterior se va desgastando. Se va desgastando el cuerpo. Y los jóvenes tienen que saber eso. No siempre vas a tener ese tremendo cabello que ahorita tienes. Yo soy ejemplo de eso. Mi cabello era mi gloria. Todos los peluqueros decían, qué tremendo cabello tiene este varón. Mi cabello está en las paredes, en las fotos ahí, cuando sacaban la foto. Y la gente decía, córteme el cabello como él. Pero era imposible. Pero Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Nada más veo aquí al hermano que no se le cae ni un solo cabello. Y es parte de la vida. Yo sé que yo no soy tan maduro como algunos, pero ya empieza uno a peinarse el cabello y es un cabellito blanco. Y unas canitas por aquí. Muchos piensan que yo me pinto mi barba. Porque a mi edad, muchos de mi edad ya están todos blancos. Mucho estrés. Relájate, les digo. Pero empieza uno a cansarse. Cuando era niño, usted corría, era joven, se subía, se caía, se levantaba, como nada. Hoy nada más se para muy rápido. ¿O no es así? ¿Qué pasó? El cuerpo se va desgastando. Todos estos boxeadores que quieren boxear todavía en sus 40 años ya no pueden. Ahora, si usted es mayor de 40, Dios le bendiga. Que Dios le dé salud.
Mire Salmo 90:10, mire, los días de nuestra edad son ¿cuántos? 70 años. Ahí le dice claramente que la mayoría de los hombres en este tiempo de David vivían ¿cuántos años? 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y esta frase me encanta, y volamos. La palabra robusto significa que tiene aspecto sano y sus miembros fuertes, que es fuerte, sus miembros de buena salud. 70 años. El hispano promedio, sin vicios, vive a 80 años. Y el hispano con vicios, que no tiene otras enfermedades o accidentes, vive 70 años, promedio. Yo le digo a usted, joven, un día vas a morir. Pero tú tienes que medir tu vida, no cuántos años tienes, sino cuántos años te quedan. Porque si tú piensas en cuántos años tienes, I'm just 15, tengo 15, me falta mucho. Pero cuando ya lo haces al revés, tú estás viendo que el tiempo se te va acabando. ¿Y cuántos desperdician su tiempo? Cuando uno llega a los 40 años, si está meditando, yo voy a llegar a los 80, ya llegó a su media vida. Y hay un fenómeno que dicen crisis de media vida. ¿Ha escuchado usted eso? La persona llega a los 40 años y analiza su vida, dice, ya voy a la mitad de mi vida, dice, ¿y qué he hecho? ¿Qué he hecho con mi vida? No tengo nada que ofrecer, no tengo nada que dejar. Y empieza una crisis mental, emocional, porque siente que desperdició su vida. Así no debe ser la vida de un cristiano. Un cristiano debe decir, yo cualquier día que el Señor quiera llevarme, he hecho todo para Dios. Pero un día vas a morir, un día vamos a morir. Y cuanto más pasa el tiempo, más y más nos enfermamos. Y más nos debilitamos. En Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El proceso de la muerte comienza desde nuestra concepción. Nuestros cuerpos comienzan a declinar aún desde la juventud. El crecimiento óseo de los huesos cesa a los 14 años para las mujeres y a los 19 años para los varones. La fuerza muscular comienza a declinar a los 18 años para las mujeres y a los 28 años para los varones. Aún nuestros cerebros dejan de crecer a los 12 años y comienzan a perder unas 10,000 células cada día. Vamos desgastando cada vez más. Letra B, la segunda razón del sufrimiento es porque violamos las leyes naturales. ¿A qué se refiere eso? Bueno, cuando nos lastimamos. Aquí vemos a un hombre llamado Ocosías en 2 de Reyes 1:2. Estamos ahí. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando, ¿qué dice ahí? Enfermo, envió mensajeros y les dijo, y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Qué le causó la enfermedad a este varón? Se cayó de una ventana. ¿Fue una enfermedad como una gripe? ¿Fue una enfermedad como un virus? ¿Fue una enfermedad por su edad? Fue causada porque él se cayó de una ventana. Entonces muchos de nosotros vamos a enfermarnos porque nos lastimamos. Hay quienes juegan fútbol americano y se golpean la cabeza y empiezan entonces a tener problemas en su mente o su cabeza. Hay quienes quizás violan las leyes naturales de la alimentación. ¿Sabe que muchos me han acusado de ser un nutrólogo? ¿Usted es un nutrólogo o qué? No, yo soy un predicador bíblico. Pero el cuerpo es ¿qué cosa? Usted sabe. Y muchos de nosotros, por nuestra mala alimentación, vamos a tener problemas y enfermedades. Y usted dice, ¿por qué Dios me dio esto? Dice Dios, yo no te lo di. Ni fui yo, ni fue el diablo. Fuiste tú. Ahora, muchos de nosotros quizás venimos, no teníamos nada de alguna educación, nada de enseñanza. Es más, en los años 70 salieron con esa pirámide falso de alimentación y eso ha causado mucha enfermedad. Es más, yo leí un libro que se llamaba Estómago de harina, ese se llamaba,
Porque la mayoría de nosotros, los hispanos, consumimos mucha harina, comemos mucho pan. Mucho pan. Ahora, no malentienda el pan de la iglesia, aquí es santificado. Pero, usted sabe que México, y hablando de nuestra gente hispana, somos los que estamos más sobrepeso. ¿Qué es sobrepeso? Hasta algunos dicen, ¿cuánto es sobrepeso? Bueno, yo tampoco estoy diciendo que debemos vivir una vida vana y andar siempre preocupándonos de nuestra apariencia. Solamente le estoy diciendo las cosas muy básicas, los problemas que causa el hecho de no cuidar nuestros cuerpos. La mayoría de las muertes en este mundo son causadas por enfermedades de corazón que vienen por la mala alimentación. Entre ellos está también el diabetes, especialmente entre los hispanos, por nuestra mala alimentación. Pero le estoy diciendo, a esta generación no hubo tanta educación. Pero ahorita hay bastante educación para enseñar a nuestros hijos que no anden comiendo cualquier cosa. Porque sabe que esos Coco Puffs que le dan en la mañana, eso no es buena alimentación. Dale esa leche con ese cereal, y es que es del super tigre, ¿cómo se llama el tigre, el Toño Tigre? Esa leche de Chocomil y Pancho Pantera y Hershey, eso no le hace bien a sus hijos. Imagínense cuántos de esas leches con tanto Chocomil y tanta azúcar le está dando cada día en la mañana y a dormir. Por eso llegando a los 20 años ya tienen diabetes. Le dan paletas y helados, dulces, cada rato van a la michoacana. Y esto le va a afectar a sus hijos. Esto nos ha afectado a nosotros, me ha afectado a mí, porque toda mi vida, que era el desayuno, cereal. Y está lleno de tanto carbohidrato, tanta harina y tanta azúcar. Pero nos decían que el alimento más importante es ¿cuál? ¿Sabe quién inventó eso? Las compañías azucaritas. Y en la mañana tiene que haber pan. ¿Dónde está el pan? ¿Y el pan? No trajeron el pan. Tráete unos virotes, ¿no? Dicen por ahí, unos bolillos. Pan y pan. Y luego cuando come tortillas, ¿cuántas tortillas come? Una tortilla es una cucharada nada más. 10 tortillas. Recuerde, lo que le estoy diciendo no es nada más un capricho, es algo que tenemos que aprender, cuidarnos. Porque muchas cosas, muchas enfermedades que vienen a nuestra vida es por causa de nuestra mala alimentación. Yo escuché a un pastor decir esto. Dice, en nuestras iglesias no debemos estar orando por gente que se enferma a causa de su mala alimentación. Es su propia culpa. Yo no diría lo mismo, pero yo quiero que usted comprenda por qué llega usted a enfermarse. Las sodas y los refrescos, y dame otra, y otra, y otra, y ahí tomando, y 2 litros, y 3 litros, y un paquete de 24. Y una nieve aquí, otra nieve por allá, es botaneando aquí, botaneando allá, va al 7-Eleven, ahí están unas donas, ya llegaron una dona, miró otro refresco, ahí va el otro refresco, y ahí empiezan sus problemas. No tiene dominio propio para controlarse lo que usted come. Pastor, usted es nutrólogo casi. Pero es por su propio bien. Hay cánceres que son causados también por nuestra mala alimentación. Si usted va conmigo, cuando salió un hombre y lloró. Ese hombre trabajó en un McDonald's por 20 años. Y él comía McDonald's todos los días. Y el doctor le dijo que él tenía cáncer en el colon por toda esa basura que él comió. Y mucha de nuestra mala alimentación, de la comida rápida o comida chatarra, es causa de muchos de nuestros cánceres. Esa carne dice que tiene como 6 meses ahí guardadita. Y el día que usted viene la meten al calentón. Y usted dice, qué rico Big Mac. Pobre vaca, ya murió hace un año. Y mucho es causado por el cáncer. Muchos fuman, otros toman. Y vienen también cánceres y enfermedades. Había un varón que no solamente tenía problemas con diabetes, pero fumaba mucho. Y el fumar hace que el cáncer, la diabetes avance más. Ya voy a dejar ya la comida, ¿ok? Para que no se me... Proverbios 17:22, mire qué más le puede afectar la preocupación. El corazón alegre constituye, ¿qué dice? Mas el espíritu triste, ¿qué hace?
seca los huesos. El afán, el estrés, la tristeza, la depresión afecta a su cuerpo también. Le causa enfermedades. Por eso relájese, acepte, diga no puedo hacer nada, ya, se acabó. Yo sé que no es fácil, pero usted pídele a Dios, Señor, ayúdame a no estar tan preocupado, no estar afanado, no deprimirme por algo que yo no puedo controlar. No puede usted controlar a las demás personas. Usted no puede controlar a sus hijos. Y un día sus hijos le van a fallar, sus hijos le van a decepcionar. Usted no deje que eso a usted le quite el gozo de Dios. Usted diga, pues yo hago todo lo que pueda. Voy a orar a Dios, le voy a pedir al Señor. Y sé que es imposible quitarlo por completo, pero usted trate de minimizar el afán, la preocupación, el estrés, la tristeza. Vaya a Dios, confíe en Dios, porque si no lo hace, le va a secar los huesos, le va a afectar físicamente, le va a afectar en su fisonomía, su cuerpo. ¿Por qué nos enfermamos? Vimos por la fragilidad de la vida, porque violamos las leyes naturales. Letra C, porque pecamos contra Dios. Porque pecamos contra Dios. Hay pecados de la carne. Leímos hace un momento Juan 5:14, dice, después Jesús la halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Sí, muchas causas de la enfermedad, muchas razones es por nuestro pecado. Pero también letras D, por disciplina de Dios, por disciplina de Dios. En Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y el pasaje enseguida dice, porque el Señor al que ama disciplina, y al que azota, y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, quizás podría yo hablar un poquito más del pecado y la disciplina, pero hay enfermedades que vienen por la lujuria y el pecado inmoral. Son castigos que Dios mismo ha puesto en el cuerpo. Hay pecados, consecuencias. El creyente no está exento de estas consecuencias por el pecado. Hay efectos de borrachera, hay efectos de inmoralidad. Pero recuerde una cosa, Dios le castiga. ¿Por qué? Porque le ama. Como el Padre al Hijo a quien ama castiga. El castigo de Dios es para los salvos. El castigo de Dios es para nuestro provecho. El castigo de Dios produce fruto apacible de justicia. Y Dios usa la aflicción para captar nuestra atención. Porque muchos de nosotros anduviéramos en pecado si no fuera por una enfermedad. Anduviéramos siguiendo el curso de nuestra vida, olvidándonos de Dios si no fuera por alguna disciplina que Dios tuviera sobre nosotros. Letra E, vemos que también sufrimos por voluntad de Dios. Simplemente, a veces Dios simplemente quiere que suframos. Primera de Pedro 4:19 dice la Biblia de esta manera, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aunque este pasaje habla de aquellos que sufren por Cristo, por su voluntad, o sea que eso le agrada, es lo que Él quiere, este principio nos aplica para muchas otras cosas. Cuando hablamos de voluntad de Dios, habla por permiso de Dios, para que se manifieste el poder de Dios. Mire Juan 9:3, dice así la Biblia, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ¿qué dice al final? Se manifiesten en él. Le preguntan a Jesús cuando vieron a un ciego tirado, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo, ni uno ni el otro pecó. En Juan 11:4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué cosa? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea que hay enfermedades que suceden para que Dios manifieste su poder, para que Dios sea glorificado. Dice, voy a darle una enfermedad a tal persona para que el pueblo de Dios ore por esa persona y vean entonces la gloria de Dios, el poder de Dios, vean lo que Dios puede hacer. Por eso no se dé por vencido, usted está enfermo, usted no sabe por qué vino esa enfermedad. No sabe si es porque es su disciplina, no sabe si es por voluntad de Dios, simplemente para que Él manifieste su poder, usted manténgase fiel a Dios y sepa que el sufrimiento tiene un propósito. En Job 23:10 dice la Biblia que sufrimos para ser purificados. Dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En 1 de Pedro 5:10 dice que somos perfeccionados a través del sufrimiento. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os, ¿qué dice ahí?
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Note cómo el Señor usa el sufrimiento. Perfeccionarnos es darnos madurez, afirmarnos es darnos seguridad, entendimiento y paciencia, fortalecernos es acondicionarnos para algo más difícil y establecernos es que nos da estabilidad espiritual a través de esta prueba. Hay otras razones que quizás podría añadir a esta lista, como nos permite sufrir para que ayudemos a otros y también nos permite sufrir para mantenernos humildes. En 2 Corintios 12:7 dice la Biblia, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, para que no me llene de orgullo. Y muchos de nosotros, es necesario, yo creo que seamos abofeteados para mantenernos humildes. No digo algunos, yo creo todos nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. Número 4, vamos a ver nuestra reacción al sufrimiento. ¿Cuáles son las reacciones comunes al sufrimiento? Cuando una persona se enferma, ¿cuál es la reacción que viene a su mente? En muchos casos, otros personajes en la Biblia, como en Job 4 y enseguida, los amigos de Job decían, de seguro fue por el pecado que tus hijos murieron. En Job 8 dice, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Qué horrible es decirle a un padre que sus hijos murieron por ser pecadores. Pero es una reacción muy común. Otras dicen, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Esa no es una reacción positiva, mi hermano. No pregunte a Dios por qué a mí. No estoy diciendo que no le pregunte a Dios que le dé entendimiento, que le dé luz, pero no se queje delante de Dios. Otra gente culpa a Dios y se amarga con Dios. Este fue el caso de una mujer que se llamaba Ruth. Ruth y su esposo, Noemí y su esposo deciden salir de su casa. Yo no sé cómo sucedió, si tuvieron plática entre ellos. ¿Qué te parece si vamos a Moab? Y decía Noemí, pero ¿habrá allá un lugar para llevar a nuestros hijos a conocer a Dios? Bueno, va a ser temporal, vamos. Y se van dejando la casa de Dios, la casa de pan, a Moab, y ahí muere el padre y mueren los hijos de esta mujer. Y su reacción fue, ya no me llames Noemí. Noemí significa placentera. Ya no me llames Noemí, llámame. Y Mara significa amargada. Ella misma reconocía su amargura y ella dijo, el Dios Todopoderoso me ha vuelto vacía. ¿Cómo que culpó a Dios? En Hebreos 12:15 se nos advierte, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de, ¿qué dice ahí? De amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No permita que la amargura entonces le consuma. Su reacción debe mejor ser una bíblica. Vamos a ver entonces la reacción bíblica al sufrimiento. Si usted conoce su Biblia, entonces usted, entre comillas, sabe muchas cosas. Sabe que tiene vida eterna y sabe que Dios le puede ayudar durante su tribulación. Mira Pedro 5:7, sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Estamos ahí. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Usted sabe eso? Entonces, cuando usted se enfrente a una tribulación o esté sufriendo, usted debe saber, recuerde, que el Señor tiene cuidado de usted. Dios nos cuida. Él conoce todo de nosotros. Nuestros cabellos son contados, dice la Biblia. Somos de gran valor para Dios. Valemos más que los pajarillos, dice la Biblia. Y Él los alimenta. Él se compadece en nuestras debilidades, como dice Hebreos. Conoce nuestro camino. Tiene un libro donde registra nuestras lágrimas. Y su Santo Espíritu intercede a favor nuestro. En Romanos 8:28, debe usted aprender que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, y sabemos, recuerde, el creyente que conoce su Biblia sabe lo que Dios quiere o sabe por qué sufre. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas le ayudan a bien. Todo tiene un propósito. Todo tiene un vínculo para ayudarle. Todo está conectado, donde Dios dice, esto te está sucediendo por una razón importante. 2 Corintios 4:17, Dios llama a nuestro sufrimiento una leve tribulación. ¿Estamos ahí? Porque esta leve tribulación, después que dice,
momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios dice, lo que estás pasando aquí, en este mundo, aunque puede ser doloroso, aunque no lo minimizamos, ni estamos ignorando, es que es momentáneo, es leve. Una vez me corté con un metal. ¿Qué debe hacer una persona? ¿Qué hacen las mamás cuando el hijo se corta con un metal? ¿Qué necesita el niño? Una inyección, ¿no? ¿Cómo se llama la? Y me llevó al médico. Y yo me enojé con ella, porque ella dejó que él me hiciera todo eso. Me inyectó, me cerró, porque era aquí. Todavía lo puede ver. Yo andaba enojado. Mamá, why? Mamá, ¿por qué? Y ella me sostenía y yo pataleando y me agarraron entre como 5, parecía un exorcista ahí. Y ahí me andaban agarrando y me tenían que poner esta inyección, era necesario. Yo no quería, era doloroso, pero era. Y ustedes tienen que saber que muchas cosas que nos suceden a nosotros son necesarias. Y el momento del sufrimiento es momentáneo. Pero Dios tiene un propósito eterno. Quizás nunca vamos a comprender este propósito aquí en la tierra, pero un día lo entenderemos todo más allá. Hay un himno que se llama Lo entenderemos todo más allá. Fue escrito por un muchacho que nació siendo esclavo, un negrito. Y su papá y su madre, los dos eran esclavos. Un día el capataz mató a la mamá de él, tenía él 5 años. Y aquel hombre, como amaba tanto a su esposa, en su llanto no quiso trabajar y después lo mataron a él también. Y él de 5 años lo venden. Puede usted imaginarse, 5 años perder a su madre, a su padre y después ser enviado a un lugar y ser esclavo toda su vida. Cuando él llegó a ser un joven como de 17 años, él logró comprar su propia libertad. Ellos tenían su propia iglesia, donde tenían los morenitos a un lado y los americanos allá. Pero llegó a Filadelfia, donde había una iglesia que recibía a todos. Y lo prepararon y lo entrenaron. Y él llegó a ser un gran predicador. Un hombre que sirvió a Dios por muchos años. Dicen que tuvo una iglesia muy grande y también muy importante. Pero él dijo que mucho tiempo él batalló. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que mataran a mamá? ¿Por qué Dios permitió que mataran a papá? ¿Por qué Dios permitió que fuera yo un esclavo y sufriera de esta forma? Y él tenía cicatrices en su espalda y se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero un día aceptó, lo entenderemos todo más allá. Aquí no lo comprendo, aquí no sé, pero un día lo voy a comprender. Ese dolor que usted tiene, ese sufrimiento del cual usted le está atravesando, Dios dice es una aflicción temporal, es una tribulación momentánea. Un día estaremos gozando y lo entenderemos todo más allá. Y número 5, vamos a ver el fin del sufrimiento. En 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, un día vamos a dejar de sufrir. La Biblia habla de lo que es el fin del Señor. En Santiago 5:11 dice, aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto, ¿qué cosa dice ahí? El fin del Señor, que Él es Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Cuando habla del fin, está hablando del propósito que Dios tuvo en Job. Cuando usted lee todo el libro de Job, al final vemos cómo Dios lo bendijo, cómo Dios le prosperó, cómo Dios lo enriqueció y todo era con el fin de glorificarse a través de Job, que él se mantuvo fiel a Dios. Primera de Pedro 1:7, mire lo que dice la Biblia, para que sea sometida toda prueba a vuestra fe, y mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, este pasaje nos enseña que somos enriquecidos espiritualmente por nuestras pruebas. La Biblia habla del fin de nuestra vida mortal. Escriba ahí, letra B, el fin de nuestra vida mortal. Un día vamos a morir. ¿Sí sabe eso, verdad? ¿Qué sucede con el creyente cuando muere? Dice la Biblia, pero confiados si quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando moramos estaremos en la presencia de Dios.
La muerte es como un dormir para el creyente. Siempre la Biblia menciona cuando un creyente murió, dice la Biblia, y durmió. Pero durmió aquí en la tierra para despertarse en el cielo. Mire Salmo 116, versículo 15. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de ¿quién? La muerte de los santos. Usted debería saber eso de memoria, aunque no está ahí. Para Dios es estimada la muerte de sus santos. Cuando muere un santo, un hijo de Dios, es algo que a Dios le causa alegría y gozo. A usted y a mí nos causa dolor, porque perdemos a nuestros seres queridos, ya no vamos a ver a nuestros familiares, pero ellos, como se van al cielo, están en la presencia de Dios para siempre. Y un día vamos a resucitar también. Y un día Dios va a enjugar toda lágrima. Pero quiero darle por último algunas ayudas durante el sufrimiento. Usted ve que no hay pasajes ahí, se los voy a leer, no cupieron. Pero ¿qué hago, pastor? ¿O qué hacemos durante el sufrimiento? Letra A dice ahí, el refugio de la oración. En Salmo 50:15, escuche esto, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué debe hacer usted en el día de su aflicción y angustia? En Salmo 6, versículo 2 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. ¿Qué dice la siguiente palabra? Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿Qué debe hacer cuando se encuentra enfermo? Debe orar. ¿Qué le debe pedir a Dios? Que le sane. Letra B, vemos consuelo en la adoración. Cuando usted se encuentra en aflicción, usted debe cantarle a Dios. No se queje y no ande quejándose con todo el mundo. Usted mejor alabe a Dios, cántele a Dios. En Job 35:10 le voy a leer, dice la Biblia, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos, ¿cuándo? Dice ahí. En la noche. Dios mismo dice que Él da cánticos en los momentos más oscuros. Es cuando usted y yo debemos adorar más al Señor. Recuerde cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, después de haber sido escarnecidos, ¿qué hicieron? Dice que oraban y cantaban toda la noche. Letra C, el compañerismo con el pueblo de Dios. Qué importante es que usted se mantenga siempre cerca del pueblo de Dios cuando esté pasando por tribulaciones. No se aísle, no se separe, no se encierre. No diga, hoy no voy a la iglesia porque estoy tan triste. Es cuando más usted necesita estar entre la gente. Es cuando más usted debería participar de las actividades de la iglesia. Pero es que no me nace, no es que le nazca, aquí se va a sanar, aquí le va a ayudar. Estar entre el pueblo de Dios. Aunque la gente no conozca su problema, aunque no le digan ni una sola palabra, el hecho de estar alrededor de los miembros de la iglesia es algo especial. Dios bendice las reuniones, Dios bendice la congregación. Cuando usted viene aquí, usted va a ser fortalecido. Y un día me reconozca que habrá una persona que va a pasar por lo que usted ya pasó. Y necesita a alguien como usted, para que usted pueda también consolar a aquella persona. Y letra D, las distracciones del servicio a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que usted debe servir a Dios y debe servir a otros. Eso le va a ayudar a usted en su tribulación. Preocúpese por otros. Usted está preocupado, es que lo que me está pasando, usted no piense en usted. Mejor busque a otros. Ocúpese en servir a otra persona. Visite a una persona. Hágale un pastelito a una persona. Lleva a una persona aquí a comer unos tacos. Lleva a una persona aquí a la Michoacana, aunque el pastor enseñó algo diferente ahorita. Pase tiempo con ellos, invítelos, dígale, quiero pasar tiempo contigo. Llame a una persona y anímelos. Y ese le voy a dar un secreto. Es lo que yo hago si yo me encuentro quizás sufriendo en tribulación o triste. Tomo mi teléfono y empiezo a marcar a muchos de mis amigos pastores. Solamente te quería llamar para decirte que estoy orando por ti, ánimo, échale ganas, pero él no sabe que yo estoy pasando y no le comparto, no le llamé para contarle mis problemas, simplemente para animarle. O le mando textos, hey, estoy orando por ti, Dios te bendiga, estoy pensando en ti, sigue adelante en la obra de Dios. Y usted no sabe cuántos de ellos de pronto me responden, yo necesitaba tus oraciones hoy. Este mensaje que me mandaste me ayudó mucho. Es que todos estamos pasando por tribulaciones, pero la mejor manera de superar cualquier dolor es pensar en otros. No quiero decir que no es importante su problema, su tribulación. Yo he aprendido que cuando yo ayudo a llevar las cargas de otros y regreso para mi carga, Dios ya llevó la mía. Dios se encarga de mis problemas.
Y es muy importante que usted reconozca que la mejor manera de poder superar el sufrimiento es orar, cantar a Dios, el compañerismo con el pueblo de Dios y servirle a Dios. Y así, aunque podamos dar una idea de por qué sufrimos, no lo vamos a comprender 100%, pero podemos confiar que Dios está en medio de nosotros. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Vimos que el sufrimiento es universal. Vimos la causa del sufrimiento, que es el pecado. Vimos algunas razones del sufrimiento. Vimos cómo debe ser nuestra reacción al sufrimiento. Vimos que al final el sufrimiento va a dejar cuando muramos, y aprendimos algunas ayudas durante el sufrimiento. Espero que esta enseñanza haya sido de alguna bendición a usted y que usted eche mano a la palabra de Dios y usted pueda ser fortalecido para seguir haciendo la obra de Dios. Vamos a orar este momento. Padre Santo, damos gracias por esta enseñanza tan importante. Y esta pregunta, Señor, que se hace muy seguido. Mucha gente, Señor, yo sé, pasamos por tiempos difíciles. Y bien dijo un predicador que si le predicamos a los corazones dolidos, siempre tendremos una audiencia. Y yo sé, Señor, que dentro de esta iglesia y de todas las iglesias en el mundo, hay personas con dolores, hay personas que están sufriendo. Y hay mucho sufrimiento, Padre, que pueda parecer insoportable. Pero sabemos, Padre, que tú eres bueno a pesar de ello. Comprendemos la causa, las razones del sufrimiento. Y, Señor, te pedimos que no permitas que nosotros nos llenemos de tanta angustia, sino que tu palabra nos vivifique y nos ayude. Sé que hay personas que nos han dañado y jamás, Señor, podremos quizás restaurar lo que ya se hizo. Y hay mucho dolor profundo en mucha gente. Pero ruego, Señor Padre, que nos ayudes a amar y a perdonar, pero sobre todo, Padre, a poder nosotros confiar en ti. Y un día, Señor, tú nos harás entender la razón y el por qué estamos sufriendo. Por lo pronto, Señor, danos fuerzas, danos humildad, damos la gloria y la honra. Tú eres digno de todo, eres nuestro Dios maravilloso, bueno. Y, Señor, te amamos, Señor. Quisiéramos seguir sirviéndote y seguir haciendo tu obra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.